En Hub de Salud nos hemos propuesto varios retos. Uno de ellos es dar visibilidad a quienes padecen una enfermedad mental. Ni están solos, ni son bichos raros, ni deben estar encerrados sin que se les vea o sin que se sepa lo que les pasa. Para ello, cada semana charlaremos acerca de una dolencia mental y lo haremos con los doctores José Luis Carrasco, catedrático de Psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid, y Marina Díaz Marsans, presidenta de la Sociedad de Psiquiatría de Madrid, profesora de Psiquiatría en la Complutense y directora médica de Blue Healthcare Mind. Hoy nos estrenamos con José Luis. José Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosa. Hoy me gustaría que diésemos unas pinceladas genéricas para ir abriendo boca acerca de todo lo que supone una patología mental. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Es un concepto que no es fácil de definir de manera absoluta porque tiene muchas connotaciones culturales e históricas. Lo que se ha considerado estar sano mentalmente en unas épocas no es exactamente lo mismo que se considera ahora, e incluso entre diferentes personas y grupos pues tiene sus matices. Pero sería algo así, y así es como lo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como un estado de falta de malestar, de bienestar, de armonía y de capacidad. Eso sería bienestar mental, me refiero. Eso sería la definición. Lo que pasa es que se queda corta porque, bueno, pues digamos que lo que viene a definir es falta de trastorno mental, de tener algo que te hace sufrir mucho o que no te permite funcionar. La salud mental, vista desde la psiquiatría, sería algo más que no tener un trastorno mental. Sería, además, tener un estado de equilibrio emocional, capacidad para tolerar el estrés y entendimiento de la vida como, bueno, como un camino con dificultades. Todo eso junto que nos permita vivir con una cierta sensación de no estar sufriendo continuamente y, si puede ser, tener una chispita de alegría. Claro. Sí, sí, adelante, adelante, súper interesante. Sí, porque uno de los conceptos o de las ideas que se manejan de salud mental es no tener estrés, tener bienestar y no tener estrés. Pero eso es muy peligroso, primero porque eso no es posible. Y además es, bueno, también es muy egoísta porque pues, lo que uno intenta es quitarse todo tipo de estrés. Y al quitarse todo tipo de estrés, no solamente nos vamos a quitar el estrés malo, el estrés del agobio, nos vamos a quitar a las personas difíciles de encima o a las personas a las que tenemos que atender. Todo, con lo cual tenderíamos a una especie de concepto muy egoísta, hedonista de la salud mental. Bienestar, Aparte, bienestar. aparte, doctor, corrígeme si me equivoco, pero lo que tengo entendido es que el estrés es algo necesario, el estrés bueno. No sé si hay Claro, diferencia de claro. estrés, estrés, pero el estrés es necesario para poder dar respuesta a determinadas situaciones en la vida. Exactamente. El estrés es necesario, si no, pues viviríamos en una burbuja, como en el útero, ¿no? Que es el único momento en el que hemos estado muy cerca de no tener ningún estrés. Lo necesitamos como motor, como activación, y todo en la vida, en cuanto que hay más personas y hay más elementos en nuestro universo, pues es tensión, estrés. El estrés significa tensión. Luego el distrés tampoco es malo, porque el distrés es el que en esa tensión es normal que nos encontremos un poco mal para intentar encontrarnos un poco mejor. Es el distrés que tiene una gacela cuando aparece un león y se pone a correr. Bueno, pues leones va a haber, ¿no? Pero la gacela, pues, si no tuviera distrés, no podría aspirar a correr y luego, pues, tampoco a la felicidad de encontrarse lejos del león. Sería algo así. Nuestra vida es una persecución de estar mejor, de sentirnos mejor, de sentirnos con más bienestar. Y eso es lo que de alguna manera le da una especie de sentido a la vida, no sentido filosófico, sino el, bueno, pues vivimos para mejorar. Pero ahí es donde está el problema. ¿Qué es sentirse mejor? En la forma narcisista sería sentirme mejor, es sentirme yo bien y quitarme de encima todo aquello que me molesta. En la forma no narcisista sería sentirme mejor, es intentar evitar el malestar, pero acostumbrarme también a tolerar el sufrimiento y a poder establecer relaciones de vínculo con los demás. Ese punto, que es más difícil de explicar, es lo que los psiquiatras sabemos, que sin ese punto de vínculo con los demás, de tolerar a los demás y de dar algo a los demás, no va a haber salud mental, al menos con la dimensión de esa chispita de alegría.
Uno puede estar continuamente quitándose el malestar de encima, pero continuamente se puede sentir vacío, amargado y solo. Ujú. Si nos centramos en el asunto de los trastornos mentales, que nos preocupa mucho en nuestro portal sanitario, porque recibimos consultas, sobre todo, fíjate, a raíz del confinamiento que hemos tenido, y se nos manifiestan los espectadores con bastante angustia. Quizá esto ha sido la punta del iceberg, ¿no? Esto es lo que vemos, pero detrás hay bastantes más cosas. ¿Cómo se define un trastorno mental? ¿Qué es exactamente un trastorno mental? Un trastorno mental sería un estado emocional o un estado de pensamiento que, que nos impide funcionar normalmente, y ahí hay que definir normalmente, que nos impide hacer una vida de relación y una vida de crecimiento, que nos bloquea sería el término. Es decir, el estado emocional o de pensamiento tiene que estar alterado de tal manera y con tal intensidad que nos impide, que nos bloquee de alguna manera. Uno puede tener la ansiedad, no es un trastorno mental, la tristeza no es un trastorno mental, el estar obsesionado con una cosa un poco no es un trastorno mental, forma parte de nuestra vida, el estar estresado tampoco, pero si cualquiera de esas cosas ha llegado a tal punto en el que ya nos bloquea y ya no podemos hacer nuestra vida y nuestra relación y empezamos a deteriorarnos en nuestra calidad de psíquica, ¿no? Y de interacción psíquica, ahí es un trastorno. Eso quiere decir, eso es lo que llaman las clasificaciones deterioro del funcionamiento psicosocial o un malestar excesivamente grave, que va todo junto. Ahí es donde hay que considerar que hay un trastorno y que hay que tratarlo. Y además suele coincidir biológicamente con ese momento en el que ya nos ha superado las emociones, los pensamientos, es decir, la ansiedad, la tristeza, la apatía, la obsesión nos ha superado y ya no somos capaces de pararlo, necesitamos una ayuda. Ujú. Y ¿Cuáles ese son es el los...? límite Sí, del sí, trastorno. adelante. No, decía, ese sería el límite del trastorno de lo que es estrés y malestar normal y sufrimiento de la vida, que uno intenta más o menos superar y irse quitando, y trastorno, que es cuando ya necesita ayuda. ¿Mm? Ujú. El cerebro y la mente han adquirido un automatismo anómalo y ya la ansiedad produce más ansiedad, la tristeza produce más depresión y las obsesiones producen más obsesiones e incluso delirio. ¿Vale? Quiero hacer una precisión, Sí, porque esto siempre que puedo lo digo. El término enfermedad mental tiene un carácter todavía peyorativo y por sí. eso, Ujú. Rosa, has hablado al principio de no hay que estigmatizar a las personas. Por supuesto que no, pero es que el mismo término tenemos que empezar a planteárnoslo, porque, claro, hay enfermedades mentales que son muy leves y hay enfermedades mentales que son muy graves. Un trastorno de ansiedad, una depresión, pues hoy en día pueden ser enfermedades leves que se tratan bien y que van muy bien, pues como el que tiene una bronquitis, ¿no? Y enfermedades mentales que son muy graves y que son como un cáncer de pulmón. Y en el caso de la enfermedad mental pueden ser trastornos psicóticos graves, trastornos orgánicos cerebrales. Entonces, claro, al poner todo en enfermedad mental, parece que todos son lo mismo. Sin embargo, no solemos hablar de que alguien tiene una enfermedad pulmonar, ¿no? Pues decimos, o tiene una bronquitis o tiene un cáncer de pulmón. Ujú. Se especifica más, pero el término enfermedad mental es como ya todo el que ha tenido usted alguna enfermedad mental, preguntan en algunos cuestionarios todavía Sí, sí, sí. por ahí. ¿No? Pues claro, si dices que sí, ya saber qué es lo que están pensando, ¿no? Que puede haber sido muy grave y que no puedes trabajar donde te están haciendo el cuestionario. ¿Cuáles son Lo quiero decir ahí para que quede. ¿No? cuáles son los principales trastornos mentales a los que os enfrentáis en psiquiatría? Y en psicología, imagino. Sí, los principales por cantidad son la depresión y la ansiedad. ¿No? Es lo que más hay. ¿No? Trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, es decir, en un grado en el que ya no permiten funcionar a la persona. Y la mayoría de ellos, afortunadamente, son leves, moderados y se tratan, no digo fácilmente, pero se tratan bastante bien. Luego, por importancia, aunque son menos frecuentes, los trastornos psicóticos, la esquizofrenia, los trastornos bipolares graves y los trastornos de la personalidad. Son menos frecuentes estos tres, pero son trastornos que necesitan mucho tratamiento y que pueden producir mucha disfunción. Y aún así también los hay leves y graves, pero son más graves. Entonces, el principal, depresión, por depresión, trastorno por ansiedad, trastornos psicóticos, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de personalidad y luego las drogas, trastornos por adicciones.
Ujú, que son muy claro, importantes y que se efectivamente. mezclan además con los demás. Ujú, y no se suelen tener en cuenta, claro, es cierto. ¿Y cuándo se necesita una evaluación? Hablas de cuando la persona ya no puede seguir con su vida normal, ¿no? Cuando se encuentra mermada en sus capacidades, pero exactamente de qué podríamos hablar, qué debemos observar, qué debemos detectar como para pensar en que necesitamos o que nuestro ser cercano necesita visitar a un especialista. Mira, cuando una persona deja de dormir de manera continuada, cuando pierde el apetito de una manera consistente, cuando está teniendo trastornos de conducta de una manera ya bastante persistente, de tipo ira, reacciones de ira, cuando tiene una falta de concentración consistente que empieza a dificultarle la capacidad de trabajar, ¿no? O estudiar como estaba trabajando o estudiando antes. Y bueno, sería eso, cuando uno empieza a tener las funciones orgánicas, algo que serían el sueño y el apetito, demasiado alteradas, y psicológicamente cuando no puede con sus emociones, cuando su emoción, su tristeza, su ansiedad le impide relacionarse, le impide tener el carácter que tenía antes, le estropea, le empieza a estropear el carácter o no Ujú. le impide trabajar o estudiar. Son signos donde se observa el cambio y donde cuanto antes se actúe y se evalúe y se pueda decir, pues mira, esto no es nada, pasa con el tiempo o esto sí es algo, vamos a dar un toquecito, es muy importante. Yo creo que hay una gran pregunta en el mundo de la salud mental, sobre todo para los que estamos a este lado, ¿no? Para los que somos ¿Ah? profanos. Las diferencias entre el psicólogo y el psiquiatra. ¿A qué dedicáis vuestro trabajo cada una de las especialidades? ¿Cuáles son esos elementos diferenciales entre uno y otro? Sí, el psiquiatra es un médico que que tiene como objetivo el diagnóstico y el tratamiento del trastorno mental, ¿m? De cuando el equilibrio mental de una persona se ha alterado y le está estropeando la vida como cualquier enfermedad. Y ya no puede funcionar bien si no es con algún tipo de arreglo, ¿m? Es decir, el trastorno mental. El psicólogo tendría como objetivo ayudar a los pacientes a conservar mejor su equilibrio mental, ¿no? Ujú. Cuando, digamos, lo tienen, cuando no tienen el trastorno. Entonces, en situaciones en las que la persona está mal y está dejando de funcionar y se le está alterando el carácter, como he comentado antes, pues ahí conviene que haya un diagnóstico, primero, de tipo médico, con un tratamiento también. Los psiquiatras manejamos también pastillas, manejamos fármacos y manejamos otras terapias biológicas. Conviene descartar que hay un diagnóstico, algo que necesita un tratamiento un poco más médico y, y, y una vez descartado eso y entendiendo que la persona tiene bueno, un equilibrio que se puede mejorar en sus relaciones, en la regulación de sus emociones, en la mejor aprovechamiento de sus capacidades mentales y de concentración, ahí ya el psiquiatra y el psicólogo haríamos lo mismo. Es decir, hay psiquiatras que solamente se dedican al diagnóstico, tratamiento y tratamiento farmacológico, y luego está la parte psicológica de intentar conseguir el equilibrio, que es la psicoterapia, donde los psiquiatras y los psicólogos somos iguales. Digamos, Ujú. tendríamos esta parte igual. La diferencia está en que los psiquiatras somos médicos y ponemos medicación si es necesario y hacemos un diagnóstico de enfermedades y sobre todo de enfermedades graves si son necesarias. Ujú. Es que yo creo que es importante que hablemos de estos conceptos porque hay una idea en una parte de la población que es, primero, que cuando nos duele una muela vamos al dentista y esto lo aceptamos con total normalidad. Pero cuando nos duele algo por dentro, algo que no sabemos explicar, cuando tenemos una dolencia emocional, cuando no sabemos manejarnos con las cosas que nos pasan en el día a día, nos cuesta recurrir al profesional que nos puede ayudar, ¿no? Tanto en la psicología como en la psiquiatría. Y hay una parte de la población que yo creo que todavía sigue teniendo la idea de que el psiquiatra es el que nos llena de pastillas y el psicólogo es en el que nos escucha sin decirnos nada. ¿Qué hay de cierto en esto y qué hay de mito? Es cierto que existe este estigma, ¿m? Y que no tiene que ser real. El psiquiatra está hecho y formado
como médico que trata con todos los instrumentos a su alcance, con medicación y biología, y por supuesto el psiquiatra es dentro de los médicos es el que trabaja con la escucha y la palabra, ¿no? Y es un método fundamental. ¿Qué ha ocurrido? Que el psiquiatra también ha tenido que cargar fundamentalmente con la psiquiatría pública, de la sanidad pública. Entonces, en la sanidad pública, el gerente pues dice, tiene usted que ver 5 pacientes o 6 pacientes en una hora. No te permite más. Entonces, el psiquiatra ha ido quedando relegado a poner la medicación y luego, si hay psicólogos, que no hay tantos en la sanidad pública, porque no hay recursos, pues bueno, hay cierta razón para que las personas hayan ido cayendo en el mito de que los psiquiatras no escuchan, solamente ponen pastillas. La mayoría de los psiquiatras les encanta tener tiempo para escuchar. Lo que pasa es que la mayoría en la sanidad pública eso no le dan tiempo al médico, entonces solamente da tiempo para la medicación. Luego a algunos psiquiatras no les gusta o simplemente se dedican a la parte farmacológica y trabajamos con psicólogos en equipo, pero no es porque el psiquiatra no escuche. El psiquiatra, si tiene tiempo, escucha y además le gusta formarse y yo en particular y la mayoría de mis compañeros nos encanta. Es la parte más bonita de la psiquiatría. No cuando le puedes poner una etiqueta al paciente y decir, bueno, pues usted tiene tal y le voy a poner tal, sino cuando entiendes más allá de la etiqueta. Cuando entiendes qué le duele, cómo le duele. Pero bueno, no es cierto que no escuchemos. Lo que pasa es que muchas veces, sobre todo en la sanidad pública, el sistema no nos da tiempo para poder escuchar más. Por concluir, José Luis, me gustaría lanzar un mensaje muy positivo. Yo creo que hoy hemos abierto boca sabiendo qué es la salud mental, qué es la ausencia de salud mental, cuáles son las principales patologías o dolencias. Y me gustaría concluir preguntándote qué es lo que tenemos que hacer, qué podemos poner de nuestra parte para tener una correcta salud mental, para tener una buena salud mental. Bueno, es que cuando se dice suena atópico, pero aunque suena atópico, pues hay que decirlo. Hay que intentar tomarse las cosas del mundo circundante, es decir, las cosas de trabajo, las cosas del ego que llamamos nosotros, del prestigio, del quedar bien, de la competitividad, tomárselas un poco menos en serio. No es pasar de todo, pero no relajarse, no dramatizar. Que nuestro ego no sea el absoluto, que si se nos rompe y la autoestima se nos daña, nos vengamos abajo. Es decir, jugar un poco más deportivamente, pues a intentar ser buenos, ¿no? Y luego la otra parte es escuchar. Tenemos que intentar tener el oído abierto, escuchar un poco más, ¿no? Escuchar un poco más porque eso va a permitir además que los demás nos escuchen y nos va a hacer que también nosotros entendamos cosas que tenemos dentro y las sepamos expresar. Todo ello se resume en el intentar no dramatizar la vida en nuestro ego y no encerrarnos en una burbuja donde solamente nos oímos a nosotros mismos. Y hay técnicas como relajarse, mindfulness, escuchar que pueden ayudar, pero que sería muy difícil resumir. De todo ello iremos hablando en sucesivos espacios en este programa que se va a ocupar cada semana de hablar de una patología diferente. Doctor José Luis Carrasco, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias a ti, Rosa, y a vosotros. Encantado. Las enfermedades mentales, esas grandes desconocidas sobre las que vamos a poner luz para normalizar su presencia en la sociedad, porque como dice el título de nuestro programa, no estamos locos.